Bienvenidos a la semana de concientización de disección de aorta. En nombre de la Fundación John Ritter y de la familia Ritter, les queremos hacer saber que sus aortas son muy importantes para nosotros. Estamos muy contentos de anunciar que hay recursos en español en la página web de la Fundación para ustedes y sus seres queridos. Ahí están incluidas las reglas Ritter, que son útiles para detectar los factores de riesgo y saber distinguir a tiempo si se trata o no de una disección de aorta. Esto es esencial para poder recibir el tratamiento adecuado. Esta página se actualiza periódicamente, así que no duden en visitarla seguido para contar con la información de último momento. La información es la mejor herramienta, aprendiendo lo que puedes hacer para protegerte a ti y a tus seres queridos. Los invitamos a que miren la página que pueden encontrar debajo en la pantalla. Estamos felices de que estén aquí. Hoy tenemos 3 invitados increíbles, expertos en salud aórtica. Les presentamos a la doctora Laura Quino Mosquera, doctor Andrés Leal y a nuestro moderador, Walter Velasco Torres. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos una gran noticia, y es que vamos a presentarles el primer webinario en español por parte de la Fundación de John Ritter. Yo me llamo Walter Velasco y soy el coordinador clínico para el programa de investigación asociado a esta fundación. Como les dije, tenemos también el placer de tener a 2 expertos en el ámbito de enfermedades hereditables de la aorta torácica. 2 médicos que van a presentar sobre sus conocimientos y un poco sobre las generalidades y en cuanto al diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades de la aorta. Nuestra primera presentadora hoy día se llama la doctora Laura Muñoz Mosquera, y ella estudió en la Universidad de Navarra, España. Hizo su estudió medicina en esta universidad, y actualmente es una pediatra cardióloga y también cardiogeneticista en la Universidad Hospitalaria de Ghent. Tiene un interés especial en los aspectos clínicos y genéticos acerca de estas enfermedades hereditables de la aorta torácica, además de cardiomiopatías. Además de esto, también es la coordinadora de un grupo europeo pediátrico que estudia estas enfermedades en cuanto al diagnóstico y tratamiento, llamado VASCERN. Y si no hay ningún otro antecedente, nos gustaría pasar la voz a la doctora Muñoz Mosquera para que empiece su presentación. Gracias, Walter, por esta bienvenida tan cálida y por presentarme de esta forma. Muchas gracias también a la Fundación por haberme invitado a dar esta presentación, que creo que es muy importante. Voy a tratar de... Ok. Bueno, como estaba diciendo, muchísimas gracias a la Fundación John Ritter por haberme invitado a dar esta presentación hoy. Creo que este tipo de eventos son muy importantes para poder informar a los pacientes para que conozcan su enfermedad. Hoy me gustaría hablarles acerca de la patología aórtica hereditaria y en concreto del diagnóstico clínico y del diagnóstico genético de estas enfermedades. Lo primero que es importante saber es a qué nos referimos cuando hablamos de patología aórtica. Y como ustedes bien saben, la aorta es el vaso sanguíneo más importante de nuestro organismo, que lleva sangre desde el corazón hasta todas las partes de nuestro organismo. Y si hablamos de patología aórtica, nos referimos por una parte a la dilatación de la aórtica, pues que significa que la aorta
sobre todo en la primera parte, en la parte proximal, puede estar dilatada, y si esa dilatación lleva a un tamaño determinado, puede ocurrir que haya una pequeña disección. ¿Qué significa una disección? Significa que hay una especie de la capa de la aorta, la pared de la aorta se puede rasgar y incluso puede llegar a rupturarse totalmente. Dentro de las disecciones podemos distinguir la disección tipo A y la disección tipo B. La disección tipo A, que es generalmente en la parte proximal, la primera parte de la aorta, y la disección tipo B, que es en la parte más distal de la aorta. ¿Por qué es importante distinguir este tipo de disecciones? Es pues porque la disección tipo A es una disección que generalmente es más severa y que es muy importante tratarla de forma rápida, porque puede dar lugar incluso al fallecimiento de un paciente, ¿no? Entonces es muy importante detectarla y tratarla lo antes posible. Dentro de lo que son las enfermedades de la aórtica genéticas, hay veces que también podemos ver pacientes con patología cardiovascular asociada, como por ejemplo ustedes pueden ver aquí el prolapso de la válvula mitral, lo que significa que la válvula mitral cuando cierra no se queda en el medio, sino que prolapsa un poco hacia la aurícula, y eso es debido a que la válvula pues es como más... es menos fuerte, ¿no? Es menos estable. Hay veces que también puede haber un poco de insuficiencia de alguna de las válvulas, tanto de la válvula aórtica como de la válvula mitral, y en algunos casos, algunos pacientes pueden incluso presentar con fallo cardíaco debido a un problema de la contractura del ventrículo derecho. Incluso algunos pacientes pueden también presentar con arritmias. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Bueno, pues ocurre porque en estas patologías aórticas puede ser que haya un tipo de defecto genético. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues es un defecto en el ADN. Y yo siempre explico que el ADN es, digamos, como el libro de cocina que utiliza el cuerpo humano para saber cómo se pueden hacer las proteínas, ¿no? Si en el libro de cocina hay una falta o hay una página que por ejemplo está rota, o un trozo del libro que no se puede leer, entonces no nos va a salir bien la receta. Bueno, pues con el tejido, con el ADN ocurre lo mismo, ¿no? El ADN son 4 letras que se combinan entre ellas para decirle a nuestro cuerpo la manera que tiene de formar las proteínas. Y en el ejemplo si hubiese una letra que está cambiada, puede ser que el organismo sea incapaz de leer esta receta genética y que forme el tejido conectivo o el tejido de la pared de la aorta de forma inadecuada. Y esto efectivamente puede dar lugar al debilitamiento de la pared de la aórtica. El tejido conectivo se puede ver como, digamos, que el cemento del organismo, ¿no? Que da un poco de estabilidad a la aorta. Y si ese cemento no es de la calidad suficiente, bueno, pues puede dar al debilitamiento de la pared de la aorta. En medicina nos gusta mucho clasificar las cosas porque nos resulta en esa forma mucho más sencillo pues explicar las enfermedades, ¿no? Y en general cuando hablamos de patología aórtica hereditaria hablamos de dos grupos distintos, uno que es el grupo sindrómico y otro grupo que es el no sindrómico. Dentro de lo que es el grupo sindrómico, los pacientes de este grupo suelen presentar no solamente con problemas de la aorta, sino con también problemas en otras partes del organismo, ¿no? Y ahora dentro de un momento les voy a enseñar unos ejemplos. En el otro extremo está el grupo no sindrómico, en el que los pacientes presentan solo y exclusivamente un problema de la aorta.
Como les decía, dentro del grupo sindrómico hay varios síndromes que son muy conocidos. El más conocido es el síndrome de Marfan, que fue el primero que se describió, y como ustedes pueden apreciar, pues bueno, este joven, este adolescente, pues tiene una serie de rasgos físicos característicos, ¿no? Pues generalmente los pacientes con síndrome de Marfan pues tienen una estatura elevada, tienen unos brazos y piernas largos, manos y dedos también largos, y también pueden presentar pues con alguna serie de problemas esqueléticos, como puede ser la escoliosis, como pueden apreciar aquí en el dibujo, o puede ser problemas de la caja torácica. Otro síndrome que también se ha descrito ya hace varios años y que es muy conocido es el síndrome de Lewy-Stitz, que puede tener algunos rasgos característicos o similares al síndrome de Marfan, pero que algo muy típico es que los jóvenes y los niños con Lewy-Stitz sobre todo tienen unos rasgos faciales característicos, y muy típico es la úvula, que es bífida. Y el otro de los síndromes que también es muy conocido es el síndrome del Ehlers-Danlos vascular, en los que pues también algunos pacientes pueden tener unos rasgos similares al síndrome de Marfan y el síndrome de Lewy-Stitz, pero muy típicamente son pacientes que tienen una piel muy fina, una piel translucente, y a diferencia de los pacientes con Lewy-Stitz y síndrome de Marfan, que generalmente primero presentan dilatación de la aorta y después disección de la aorta, algunos pacientes con el Ehlers-Danlos vascular pueden presentar disección de la aorta y de otros vasos sanguíneos sin previa dilatación. Lo que es muy importante es que cada uno de estos síndromes se produce por un defecto genético en una parte diferente del ADN. Por ejemplo, el síndrome de Marfan se produce por un defecto en el gen de la fibrina 1, el síndrome de Lewy-Stitz se puede producir por defectos en diferentes genes, todos ellos que tienen que ver con la producción de TGF-beta, y el síndrome de Ehlers-Danlos vascular se produce por un defecto genético en el gen del COL3A1. Y después veremos por qué es tan importante conocer el fallo genético de cada paciente. Primero hablemos un poco de lo no sindrómico, porque efectivamente los pacientes que no tienen patología sindrómica, pues que solamente tienen patología de la aorta, también pueden presentar distintos defectos en los genes. Y como pueden ver ustedes aquí, estos son algunos de los genes que pueden producir patología aórtica. Y quizás si se dan bien de cuenta, hay algunos genes que también acabamos de ver en los grupos sindrómicos, por ejemplo el gen de la fibrina 1, que como habíamos dicho antes puede causar el síndrome de Marfan, pero también los genes de la producción del TGF-beta, que también que causan Lewy-Stitz. Estos genes también pueden producir formas sindrómicas, lo cual a veces nos dificulta mucho la detección de pacientes y la diferenciación entre estos dos grupos. Lo que es importante, interesante, y bueno, aquí debajo de esta gráfica puse una fecha, la del 2018, porque esto es una gráfica que yo utilicé en una presentación entonces, y lo que es muy importante es que gracias a fundaciones como John Ritter o fundaciones como GADA en Canadá, pues que apoyan la investigación, pues en los últimos años se han conocido muchos nuevos genes que tienen que ver con que pueden producir patología aórtica. Y en este momento hay varios estudios que están tratando de investigar la función de algunos otros genes y lo que esto puede representar en patología aórtica. Pero lo más importante es, bueno, ¿por qué nos empeñamos tanto en conocer cuál es el gen implicado? Y este es un estudio que les quiero enseñar, que es un estudio que se ha publicado la semana pasada en una revista médica muy importante, en el JACC,
que de hecho muestra que el riesgo de tener una disección o un problema de la aorta es diferente dependiendo del gen que esté implicado. Por ejemplo, esta es la comparación entre tres genes que afectan a las células de la pared aórtica, y como ustedes pueden ver, aquellos pacientes que tienen el gen afectado es el del PRKG1, tienen un pronóstico mucho más severo que aquellos pacientes en los que el gen afectado es el del MILC. Lo mismo podemos ver en esta gráfica con los genes que afectan a la presentación, a la formación del TGF-beta. Aquí en estas gráficas, por ejemplo, una de las cosas que también podemos ver es cuáles de estos genes van a producir problemas, por ejemplo, en niños, ¿no? Aquí esto está presentado, esta es la edad en este AX, hasta los 20 años. Podemos ver que efectivamente que hay poca incidencia de problemas en edades tempranas para estos genes, y sin embargo en genes que tienen que ver con la formación del TGF-beta sí que hay niños que ya pueden presentar problemas en una edad temprana. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, pues porque en base a estos conocimientos podemos tener un tratamiento mucho más personalizado. Podemos decidir cuándo tenemos que empezar un tratamiento médico. Podemos decidir que en alguna serie de pacientes en los que el riesgo de tener una disección es mucho más alto, pues que debemos operarlos de una forma más temprana. Entonces, saber cuál es el gen que está implicado es muy importante. Pero si es tan importante, bueno, pues ¿cómo podemos hacer el diagnóstico, ¿no? de estas enfermedades genéticas? Bueno, pues hay dos formas, ¿no? Cuando hay una sospecha de patología aórtica hereditaria, volvemos, ¿no? a la clasificación entre sindrómico y no sindrómico. Si hay rasgos sindrómicos, lo que podemos hacer es evaluar a esa persona en un centro especializado que pueda determinar cuáles son los rasgos sindrómicos que pueden estar implicados en una forma genética, una forma de ortopatía genética, y hacer una confirmación genética a través de una extracción de sangre. Aquellos pacientes en los que no tienen rasgos sindrómicos, es importante también que se evalúen en un centro especializado. ¿Por qué? Porque hay veces que hay algunos rasgos leves que nos pueden dar el diagnóstico de la enfermedad, pero también es muy importante identificar si hay otros familiares que pueden estar a riesgo. Y en caso de pacientes con patología no sindrómica, en lugar de hacer una confirmación genética de un gen determinado, muchas veces lo que se hace es que se hace un screening de muchos genes al mismo tiempo. Y en el momento en el que tenemos los resultados, es muy importante saber que puede haber tres situaciones distintas. La primera situación, que es por desgracia, la más frecuente todavía, es en la situación en la que no se encuentra una causa genética. Esto ocurre en aproximadamente el 60% de los pacientes que no tienen patología sindrómica. El que no se haya encontrado una causa no significa que no haya un problema genético, lo único que significa es que no hemos sido capaces de detectarlo. Pero, como decíamos antes, cada año hay genes nuevos que se asocian con patología torácica, y entonces es importante volver a repetir estos exámenes genéticos de forma regular. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro centro en Gantes, lo solemos repetir cada 5 años. También es importante que, aunque no se haya encontrado una causa genética, que se continúe el seguimiento clínico a través de los cardiólogos, y lo que incluso es todavía más importante es que, y es más importante porque se olvida en muchas ocasiones, es que aunque no se encuentre una causa genética, eso no significa que no haya que realizar un despistaje clínico en los familiares. Es muy importante que aquellos familiares, generalmente los de primer grado, que significa los padres,
padres, los hermanos o los hijos, que a estos familiares de primer grado que se les realice un despistaje clínico con una ecocardiografía o con un escáner, un poco dependiendo de la situación concreta de esa familia. Otra posibilidad es que a través del estudio genético que hayamos podido encontrar la causa de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hemos encontrado una mutación en alguno de los genes que acabamos de ver anteriormente, ¿no? En este caso, bueno, pues podemos, como hemos visto, plantear un tratamiento personalizado para cada paciente, para cada familia, dependiendo del gen que esté afectado y lo que también es muy importante es que podemos ofrecer un estudio genético para mirar la mutación concreta en cada familia y poder detectar esos familiares que pueden estar a riesgo de tener o patología aórtica o efectivamente de poder tener una disección. Y la última situación es una situación difícil, quizá una de las situaciones más difíciles en la práctica clínica, es que a veces hay variantes genéticas de resultado incierto. Lo que significa es que se ha encontrado una variante, pero el efecto de esta variante no se conoce y tampoco se sabe si realmente es la causa de la enfermedad. Ha habido pacientes en el pasado en los que tenían una patología aórtica y a lo mejor habíamos encontrado una variante de resultado incierto en un gen que tenía que ver con patología torácica, pero años más tarde, con nuevos descubrimientos, vimos que realmente esa no era la causa de la enfermedad y que ese paciente tenía una mutación en otro gen que era la causa de la enfermedad, con lo cual es a veces complicado cuando tenemos estos variantes de resultado incierto, es a veces complicado saber lo que podemos hacer con ellas. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues lo importante es en este caso hacer un despistaje clínico y también genético de los familiares en riesgo y no tanto para diagnosticarlo, sino para saber algo más de esta variante genética. Por ejemplo, si tenemos otros miembros afectados en la familia, podemos ver si esos miembros afectados si también son portadores de la misma variante genética. Esto nos ayudaría en el sentido de que nos daría una idea de que a lo mejor esa variante que hemos encontrado, pues que sí que es la causa de la enfermedad. De lo contrario, si por ejemplo esa variante no la encontramos en aquellos miembros de la familia que estén afectados, bueno, pues entonces eso nos da una idea de que esa variante tal vez no sea la causa de la enfermedad. Además, es importante continuar el seguimiento clínico de los pacientes y, como decíamos en el primer caso, volver a realizar una evaluación genética en 5 años si al final la variante que hemos encontrado somos incapaces de tener mayor claridad en lo que puedan representar. Y con esto me gustaría agradecerles su atención. Me gustaría agradecer a la Fundación John Ritter la invitación de estar aquí hoy con ustedes y simplemente finalizar mostrándoles 2 fotos. La primera de Gante, la ciudad donde vivo, una ciudad preciosa, y la de abajo, la ciudad de La Coruña, que es la ciudad que me ha visto nacer. Las 2 ciudades ciertamente para visitar. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su presentación. Realmente fue muy informativa y creo que va a ayudar a muchos pacientes y familiares a ampliar sus conocimientos y dudas acerca de esta enfermedad tan complicada, ¿no? Ok. Y bueno, con esto ahora vamos a pasar a las preguntas que hemos recibido. No, a ver, para la doctora Mosquera, tenemos algunas preguntas. Habló mucho sobre sobre los genes o la genética siendo un factor de riesgo muy, muy importante. ¿Usted puede mencionar algún otro factor de riesgo u otro que sean así
igual de importantes. O sea, hay otros factores que también deben ser considerados cuando se hablan de estas enfermedades. Desde luego, hay, digamos que el factor de mayor importancia fuera de lo que es el riesgo genético es la hipertensión arterial. Eso se ha visto bueno, pues que efectivamente en pacientes generalmente ya algo mayores, que incluso no tienen riesgo genético, aquellos pacientes que son hipertensos, que también pueden tener tanto Ujú, dilatación como disección aórtica, y que aquellos pacientes que tienen un problema genético, que también tienen hipertensión, suelen tener cuadros mucho más severos. Entonces, nosotros como cardiólogos, una de las cosas que miramos con lupa casi es la tensión arterial de nuestros pacientes, y la tratamos de forma bastante agresiva porque es importante controlarla bien. ujú. Si estos pacientes no tienen, digamos, los recursos para tener un tratamiento medicamentoso de presión arterial, ¿hay algo más que pueden hacer para disminuir la presión arterial elevada? Una de las cosas que pueden hacer para evitar hipertensión alta es evitar alimentos con mucha sal, Ujú, porque la sal va a hacer que la tensión alta esté elevada. Otra de las cosas que puede bajar la tensión arterial es tener en general una dieta sana, porque eso va a hacer que, bueno, pues que haya menos placas de ujú, colesterol, que haya menos peso, porque el peso, el sobrepeso es uno de los factores que puede asociarse a una tensión arterial elevada. Y otro factor que es importante es el ejercicio moderado. Evidentemente, en pacientes con patología aórtica, el ejercicio extremo, o por ejemplo ejercicios en los que haya que levantar pesos y demás, no son ujú. recomendados. Pero por Claro, ejemplo, pues claro. ejercicios dinámicos, de ejercicios en los que no haya que hacer esfuerzos muy elevados, son recomendables, y van a hacer que la tensión arterial sea menos elevada. Ok. Y otra pregunta es, entonces, si no hay antecedentes familiares, no, de una causa genética, no hay eh, una antecedente de presión arterial alta, digamos, ¿aún puede haber casos esporádicos de esta enfermedad o no? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay veces que las mutaciones son nuevas, ¿no? Ok. Por ejemplo, el síndrome de Marfan, ¿no? Que es como dije antes en la presentación, es el más conocido, el más estudiado. Aproximadamente el 25% de las personas que tienen un síndrome de Marfan tienen mutaciones nuevas. ¿Qué significa Ok. eso? Pues que sus padres no tienen la mutación, y que durante el desarrollo embriónico, durante el embarazo, pues que esa mutación, pues que se desarrolló por primera vez en esa persona. Entonces, pues efectivamente, el hecho de que no haya antecedentes familiares no significa que no pueda haber una patología genética. Claro, perfecto. Sí, como mostró en su presentación, cada año están descubriendo nuevas mutaciones que quizás puedan ayudar a estas familias para entender mejor la causa. Ejem, y si la causa es genética, doctora, hay otra pregunta aquí, como ¿a qué edad deberían preocuparse estos padres, estos familiares, como para ah, ver, para probar o no si sus hijos tienen, esta enfermedad o esta causa genética? O sea, ¿cuándo deberían empezar a hacer como un screening, ¿no? Ujú. Para sus hijos o nietos, algo así, qué sé yo. Pues mira, es una muy buena pregunta, y no hay una respuesta única a esa pregunta. Va a depender un poco del gen implicado en la familia. Quizá en regla general, hacer un diagnóstico genético en niños es una decisión que hay que discutirla bien con los padres, ¿no?
Ujú. Porque implica muchas cosas. Y en general, diagnósticos genéticos en niños deberían realizarse si tienen algún tipo de implicación clínica, ¿no? Y por eso hablo de que va a depender un poco del gen implicado. Hay, por ejemplo, genes que no suelen dar problemas en edades muy tempranas. Entonces, pues el diagnóstico genético, pues a lo mejor podemos hacerlo cuando los niños tienen 10 años, 11 años, de tal Ujú. forma que se les pueda explicar también a los niños mismos por qué se realizan este examen genético. Otro caso, por ejemplo, son genes, como bueno, vimos durante la presentación, que afectan a la formación del TGF-beta o el gen de la fibrina 1 que causa síndrome de Marfan, que puede dar problemas clínicos en niños, incluso en niños muy pequeños. Entonces, esos genes deberían testarse desde el principio, desde el momento en el que se conoce la mutación genética en la familia. Entonces, este tipo de decisiones son importantes discutirlas con los padres y hablarlas con médicos que tengan conocimiento, bueno, pues de lo que significa, ¿no? Cada uno de los genes en cada una de las familias. Wow, ok, muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta aquí. Hay un familiar que mencionas que su, su padre consume cigarrillos y quieren saber si esto puede ser también un factor de riesgo para promover el desarrollo de aneurismas o disecciones de la aorta y si se conoce de algún gen en particular que tiene un rol importante en esto. A ver, el tabaco es malo para todo. Y también es malo para la aorta, ¿no? Es malo para la aorta, para todas las, tanto para las enfermedades genéticas aórticas o para las no enfermedades genéticas aórticas, ¿no? Porque va a hacer que efectivamente que la pared de la aorta esté todavía más afectada. Si hablamos de un gen concreto, uno de los problemas del tabaco es que también se asocia con problemas de las enfermedades coronarias, ¿no? Y uno de los genes que también está asociado con patología coronaria es el gen de lacta2. Entonces, si se juntan, como se dice, ¿no? El hambre y las ganas de comer, bueno, pues el problema puede ser todavía mayor, ¿no? Pero como digo, o sea, en general el tabaco para todo es malo y para la patología aórtica peor. Ok, perfecto. Sí, no, muchas gracias por responder a esas preguntas de doctora. Sé que va a aclarar muchas dudas para los pacientes y familiares viéndonos ahora. Y pues con eso culminamos esta presentación por parte de la Fundación de John Reader. La verdad, agradecemos mucho la participación de usted, también, como también la del doctor Leal y también la del doctor Bowen. Y pues para nuestros eh, pacientes familiares que están allá en casa, eh, pueden contar con nosotros con cualquier duda y vamos a estar haciendo esto yo con más frecuencia para que podamos ampliar nuestra red de contactos, ¿no? Que nuestros pacientes de habla hispana son muy importantes para nosotros y pues eh, les agradecemos por unirse a esta presentación y, y poder aprender un poco más sobre esta enfermedad tan complicada. Muchas gracias a ustedes. Ok, ahora vamos a seguir a nuestra segunda presentación. Aquí tenemos al doctor Andrés Leal. Él es un cirujano cardiotorácico que se especializa en cirugía cardiovascular de adultos y cirugía torácica general. Sus intereses profesionales incluyen el tratamiento de las enfermedades de la aorta, como también la revascularización de las arterias coronarias y también los reemplazos de las válvulas aórticas. Después de
El doctor Leal, después de culminar su internado y residencia en cirugía general, fue y concluyó su subespecialidad en cirugía cardiotorácica, trasplante de corazón y soporte mecánico vascular. Doctor Leal actualmente es un médico de planta en el Centro Médico Baylor Scott en White All Saints en Fort Worth, Texas. Y ahora me gustaría pasar la voz al doctor Leal para que siga con su presentación. Bueno, mucho gusto y gracias por darme la oportunidad de participar en esta presentación. Yo sé que cuando uno está buscando información sobre enfermedades de la aorta es un tiempo muy estresante y con muchos miedos porque es difícil de encontrar información que es actual y correcta. Entonces, lo que yo voy a empezar a hablar, vamos a empezar a hablar de enfermedades de la aorta. Va a ser una presentación corta, sencilla y al punto para dar empezar el proceso de conocer la enfermedad y las opciones que hay durante el tratamiento de estas enfermedades. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Las enfermedades de la aorta constituyen una patología que es relativamente frecuente, pero habitualmente es grave. Incluyen un amplio espectro de enfermedades como los aneurismas, el síndrome de aórtico agudo, lesiones traumáticas, enfermedades genéticas, inflamatorias y patología congénita. Una de las más comunes es cuando uno es referido al cirujano cardiotorácico o incluye tu doctor de primario, te dice que tienes un aneurisma en la aorta, pues esas son palabras que asustan. Yo entiendo, conociendo a mi familia, que cuando uno le dice que tiene un aneurisma, pues la primera reacción es, ¿qué es un aneurisma y qué me va a pasar, no? Un aneurisma es un ensanchamiento abnormal de las paredes de la arteria. La arteria son los vasos sanguíneos que transportan el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y en sí las venas es el que transporta la sangre sin oxígeno del cuerpo hacia el corazón. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita, nos vamos a enfocar lo que es en la aorta ascendiente, que es la aorta ascendiente es donde sale el corazón y lleva la sangre al resto del cuerpo. Y aquí puede ver el aneurisma puede ser el ensanchamiento del aortic arch, que le dicen ascending aortic root. Son diferentes partes de la aorta, pero todo incluye la aorta ascendiente ahí. Bueno, hay diferentes medidas que nosotros tomamos, pero en resumen, si uno personalmente tiene historial de defectos en el tejido, como si son Marfan's o Ehlers-Danlos, tenemos que ser un poco más agresivos y repararlos cuando son más pequeños, porque tienen el riesgo de ruptura o de disección mucho más alta que la población en general. Entonces tomamos la medida de 4.5 centímetros. Nosotros también cuando las personas tienen una válvula aórtica con 2 leaflets al lugar de 3, que es lo normal, usamos 5 centímetros y eso es porque es un defecto congénito y está asociado con el desarrollo de aneurismos en la aorta ascendiente. Entonces, otra vez, cuando llegan a 5 centímetros, tienen más riesgo que la población normal en tener una disección o una ruptura. ¿Okay? Y la población en general, tomamos la medida de 5 centímetros, porque esa es la medida donde uno empieza a ver más disecciones y más rupturas a esa medida. Ahora, estos son en general, ¿ok? Cada paciente es diferente y cada individuo es diferente y se tiene que tomar al paciente por lo que es, ¿ok? Entonces, estas son
las indicaciones generales, pero si uno, por ejemplo, mide 1,40 m, no es lo mismo que una persona que mide 2 metros. Entonces, si uno toma relativamente una persona que mide 1,30 y y tiene una aorta de 5.5, en sí es mucho más grande en proporción a una persona que mide 2 metros. Entonces, todos estos son, por eso es importante que lo vea un especialista, porque todo esto se tiene que tomar en consideración. Ahora quiero hablar un poco sobre un tema que es bastante importante y riesgoso, que es la disección de la aorta. Y vamos a empezar a describir qué es lo que es, pero una disección es una situación grave en la que se produce un desgarro de la capa interna de las arterias. Y ahorita nos estamos enfocando en la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo. La sangre se dispara a través de este desgarro, lo que produce que las capas de la capa interna y la capa media de la aorta se separen. Y se separan, pero no causa ruptura. El problema con la separación, y como uno lo puede ver en la imagen a la derecha, se crea un lumen que es falso, donde la sangre no circula normalmente, y esto puede causar la obstrucción de los órganos vitales, ya sea del intestino, de los riñones o incluso de las arterias que van al cerebro, y puede causar una embolia o un infarto cerebral. Si la sangre atraviesa la pared aórtica externa, eso es lo que causa una ruptura y puede causar la muerte inmediatamente. Esta es una condición que es relativamente rara, pero el riesgo es muy alto. Dicen que en promedio el 50% de las personas que tienen una disección de la aorta mueren inmediatamente. Entonces nosotros vemos el 50%, el resto del 50% de los que presentan al hospital, y el riesgo de muerte puede ser alto, como hasta un 20%, incluso con cirugía. Entonces es una condición bastante seria, y lo más importante es que cuando es diagnosticada lo manden inmediatamente a un centro que se especializa y tiene mucha práctica en el tratamiento de estas condiciones. Lamentablemente lo que pasa muchas veces es que uno se presenta con dolor de pecho y lo empiezan a tratar como si uno vaya a tener un infarto cardíaco, o puede ser, no, pues puede ser muscular, o puede ser cualquier otra cosa, y el diagnóstico de esta condición es retrasado, lo que implica el deterioramiento de la condición del paciente. Entonces, lo más importante es que en cuanto a esta situación es diagnosticada, inmediatamente el médico que hace el diagnóstico lo mande a un centro que se especializan en esto. Y aquí vamos a hablar un poco de que, bueno, ok, ya me diagnosticaron esta condición, ya estoy en el centro apropiado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo más importante es reemplazar, ya sea el aneurismo o la disección, y esto es muy, muy, muy simple. O sea, la cirugía obviamente es muy complicada, pero en términos de esta presentación, pues vale la pena más o menos que tengan una idea qué es la meta de la cirugía, del tratamiento. El tratamiento es eliminar el área donde está el desrago de la capa interna de la aorta, y reemplazar con un tejido que se llama Dacron, que es sintético, es como una tela impermeable que se lleva usando ya desde los años 60 y ha tenido mucho éxito en el tratamiento de esto, y se reemplaza completamente el tejido. Como uno puede ver en la imagen de la izquierda, está el aneurisma y la disección,
y se elimina ese tejido que está dañado y se pone este que se llama Dacron. La cirugía es compleja, toma a veces de 6 a 8 horas, dependiendo qué tanto se tenga que reemplazar, si se tiene que reemplazar las coronarias o las arterias que van hacia el cerebro y los brazos. Una vez que uno se recupera de la operación, está en el cuidados intensivos, el promedio es de 2 a 5 días y totalmente la hospitalización es de 7 a 10 días. Claro, unos se pueden recuperar más rápido, otros toman un poco más tiempo. Depende de cuánto se tenga que reparar. ¿Qué tal es la recuperación? ¿Okay? Pues una vez que ya uno está fuera del hospital y todo está bien, lo más importante es que el esternón, el pecho sane, y uno recomienda de 8 a 12 semanas sin actividades donde uno tenga que cargar cosas muy pesadas o se tenga que esforzar mucho. El seguimiento, siempre les digo a mis pacientes que puedes tener la aorta, se reemplaza el pedazo que está dañado, pero esto es una enfermedad de por vida. Uno tiene que estar siguiendo con un médico que se especializa, ya sea su cirujano cardiovascular o un cirujano vascular que esté monitoreando el resto de la aorta para que no vaya a haber otras áreas que se dilaten o que se tenga que intervenir. Yo siempre les digo que el promedio es que uno puede reparar inicialmente la aorta ascendiente, pero aproximadamente 20% de los pacientes van a necesitar otra cirugía en el futuro. Entonces es muy importante que se siga con un cirujano cardiovascular o un cirujano vascular para que esté la aorta monitoreada. Uno recomienda que se repita una tomografía antes de que el paciente se vaya a su casa. Se repita 3 meses y si todo está estable, se empieza a repetir cada año por el resto de la vida del paciente. Ya si uno lleva 15, 20 años y todo está estable, hay otras maneras de monitorear para que haya menos exposición a la radiación. ¿Ok? Y familiares, estas son enfermedades que se tienden a correr en familias. ¿Ok? Si uno como paciente tuvo esta condición, es importante que uno empiece a comentarle a sus familiares que se monitoreen, que lo chequen, que no vaya a tener un aneurisma para prevenir ya sea la disección o intervenir antes de que se vuelva un problema mayor. Entonces es bueno empezar la conversación. Si uno es el papá, la mamá, empezar a hablar con los hijos, los hermanos, los tíos, las tías. Y generalmente uno empieza a darse cuenta que sí, ha habido varios familiares que a lo mejor no los diagnosticaron con una disección, pero dicen, no, mi tía se murió de repente. Y todo lo toman como, la pobre tía tuvo un infarto, pero sin saber, no a todo el mundo le hacen una autopsia, pero gran mayoría de estos son pacientes, lamentablemente tuvieron una disección de la aorta o un problema similar. Entonces es importante, si uno fue el primero en la familia que es diagnosticado, empezar la discusión con el resto de los familiares. ¿Tienen algunas preguntas? Muchas gracias, doctor, por su presentación. La verdad yo sé que para muchos de nuestros pacientes familiares fue muy informativa, especialmente esta área quirúrgico que sé que da mucho miedo y también levanta muchas preguntas para estas personas. Y sí, tenemos algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Una de ellas siendo, mencionó como a la mitad de su presentación que son como 8 a 12 semanas para, digamos, el sanamiento completo del esternón. ¿Este es el tiempo completo de recuperación para el paciente en general? O sea, es decir, en 2 semanas este paciente ya estaría al 100% o sería un poco más, o depende también, me imagino, de cada paciente. Pues todo depende de cada quien, ¿verdad? Hay pacientes entre uno sea más joven, más activo, más
tiende a recuperarse más rápido que una persona que de edad un poco más avanzada. Una vez que esto se repara, esto va a estar estable, pero para hacer la cirugía no se puede hacer percutáneamente, o tiene uno que partir el esternón. Y como yo siempre les digo, o sea, si alguna vez has conocido a alguien que se rompe un brazo, se rompe una pierna, pues ¿qué le ponen? Le ponen un yeso en el brazo, le ponen el yeso en la pierna para que no lo vaya a estar moviendo, y generalmente dura 8 a 12 semanas. Es el mismo concepto, tienes que tardar, el hueso lo volvemos a pegar, ya sea con cables de acero o con placas, pero tiene que sanar bien porque se pone junto, pero si uno empieza a hacer actividades empieza a levantar pesas, o empiezas a barrer o a poner los platos arriba del almacén, todas esas actividades ponen mucha presión en lo que es el hueso de aquí, y puede que ocurra una mala alineación del hueso en sí. Claro. El paciente regresa generalmente a trabajar si trabaja en un escritorio o una actividad que es muy leve. Generalmente toman aproximadamente 6 a 8 semanas para regresar. Okay. Y si uno trabaja, hay varios pacientes que trabajan, no sé, en trabajos pesados, construcción o cosas de esas. Eso toma más tiempo. Generalmente recomendamos de 8 a 12 semanas. Ok. Perfecto. Gracias. Otra pregunta que tenemos es si hay contraindicaciones para la cirugía. ¿En qué casos no se la recomienda y qué opciones tienen estos pacientes? Bueno, depende. Generalmente si tienes una disección de la aorta que sea la tipo A, que es la aorta ascendiente, ¿ok? Esa es una cirugía que es emergencia, no hay otra forma de tratarla. No hay tratamiento médico, no hay pastillas o algo similar para tratarla. Tiene que reemplazar el área. Y lamentablemente hay estudios que si uno no se trata esa condición, tienen mortalidad de casi el 100% en un mes. Entonces, ya sea por que causa la ruptura de la aorta o alguna de las otras condiciones donde el false lumen, el lumen falso, bloquea ya sea el flujo de la sangre a los riñones, a los intestinos, a las piernas. Lamentablemente no hay otra forma de tratar la disección tipo A. La disección tipo B depende los síntomas. A la presentación se puede tratar médico con la presión, controlar la presión y monitorearla cerca. Okay. O seguido, pero para la tipo A no hay otra forma más que el tratamiento. Contraindicaciones para la cirugía, yo creo que personalmente cada centro es diferente, pero personalmente yo veo al paciente. Si es una persona de edad avanzada, depende. Yo tengo y si no están entubados, si pueden tener una conversación, yo hablo con ellos y les digo el problema que hay, las opciones que son muy limitadas, y tenemos una conversación muy seria entre el paciente y los familiares que estén presentes, y ahí es cuando uno decide, el paciente, si toma el riesgo de la cirugía o no estoy dispuesto a tomar el riesgo de la cirugía, entendiendo que probablemente no tenga muchas opciones. Si el paciente se presenta con un derrame cerebral, esa es una contraindicación. Si hay un sangrado en el cerebro. Okay. Pero ahora, otras de esas, es una conversación muy personal que se tiene que tener con el paciente y la familia. Me imaginé, es muy personalizado entonces, ok. A ver, otra pregunta que tenemos es, después que un paciente haya recibido la cirugía y haya completado su tiempo de recuperación y todo aquello, ¿existe la posibilidad que aparezcan nuevas disecciones o aneurismas en estos pacientes? Son dos condiciones diferentes
completamente diferentes, pero asociadas una con la otra. Si uno tiene un aneurismo en la aorta ascendiente y no tiene ningún problema congénito, o sea, puede que tenga el bicuspid valve, o hay gente que ellos nomás los desarrolla, generalmente está asociado con un problema intrínseco en la aorta. Entonces siempre hay que estarlo monitoreando para que no se vaya a desarrollar, y en caso si se empieza a desarrollar, no esperar a que se empiece a crecer tanto y causar problemas. Cuando uno tiene la disección, pasa todo en un punto. Cuando ocurre de una vez. Entonces, siempre se va a estar disectada. Entonces, por eso es la razón que uno tiene que estar monitoreándola seguido. ¿Por qué? Porque no estamos preocupados de que se vuelva a disectar, pero no estamos preocupados como ya las paredes de la aorta están comprometidas, están disectadas, tienden a expandir y volverse más aneurismos. ¿Ok? Entonces, una aorta se puede disectar, pero sin tener un aneurismo, y con el tiempo puede, como está debilitada, puede ensancharse y volverse un aneurismo. Entonces, no son iguales las condiciones, ¿sí me entiendes? Los aneurismos de las aorta ascendiente, y uno que se repara probablemente ya no vuelva a tener ningún problema, ¿no? Okay. Pero si la aorta está disectada, es muy importante estarla monitoreando, porque una aorta disectada se puede golpear en un aneurisma. Entendido. Entendido, gracias, doctor. Una última pregunta aquí que tenemos es si un paciente es operado y a causa de una disección de la aorta, esto es algo que puede, esto es una situación donde los familiares deberían preocuparse de una futura cirugía o no. Sí, cuando uno tiene una disección de la aorta, especialmente la aorta ascendiente, es muy importante estarlo siguiendo y monitoreando por lo menos una vez al año con una tomografía, porque el 20% de los pacientes va a necesitar otra cirugía en algún tiempo en su vida. Y es por el mismo punto que estábamos hablando. Una vez cuando ya la aorta se disecta, es una enfermedad como la diabetes, la presión alta, algo que tiene que estar seguido, estarlo buscando, porque cuando la aorta se disecta, se debilita, se compromete. Entonces, con el tiempo, especialmente si un paciente sigue fumando o si no controla bien su presión, cada vez que el corazón late, está pegando el flujo sanguíneo contra una aorta que ya está comprometida y tiende a volverse un aneurisma. Entonces, si eso empieza a pasar, hay ciertas medidas de tamaño que nosotros estamos monitoreando, y en dado caso va a necesitar intervención otra vez. La mayoría de las veces no se requiere intervención otra vez por el pecho, se puede intervenir percutáneamente. Ok. Perfecto. Ok. No, sí, esas son todas nuestras preguntas, doctor. Y realmente muchas gracias por su tiempo y por darnos esta presentación tan informativa y eh, sé que va a ayudar a muchos familiares y muchos pacientes. No, con mucho gusto. Muchas gracias en darme la oportunidad de participar en esto. Claro. Bueno, perfecto. Ahora, en realidad, tenemos un tercer médico profesional que va a hacer una presentación con nosotros, y se llama el doctor Juan Bowen. Perdón. Y es un médico de planta en la Universidad de Bioclinic, en el departamento de medicina interna, y específicamente también en el departamento de medicina cardiovascular. Además de esto, él es el director de la clínica de Marfan y de la
aorta torácica. Es un médico internista con un entrenamiento bastante extenso en cardiología y tiene intereses particulares en la genética de estas enfermedades aórticas, como también las aneurismas de la aorta torácica. Más de esto también eh, tiene un rol en un comité de la fundación de Marfan, ¿no? Una organización muy grande que se encarga de estudiar y aprender más sobre estas enfermedades de la aorta y aquellas que están relacionadas. Buenas tardes, es un placer hablar con ustedes. El tema, y muchas gracias al John Ritter Foundation por invitarme. El tema de hoy es síndrome de Marfan, pero también otras enfermedades que tienen que ver con... El síndrome de Marfan es la enfermedad que más se ha estudiado. Pero claro que muchos de ustedes o sus familiares no tienen esta enfermedad, pero tienen otras enfermedades. O a veces tienen aneurisma que no se conoce la causa. Pero de todos modos el tema es muy parecido o idéntico. Vamos a hablar de cómo se puede manejar este problema. Y vamos a hablar de la aorta y también del corazón. Y aparte de eso, la importancia de la atención médica en general. Ahora, es natural tener muchas preguntas sobre la actividad física. ¿Qué es saludable para la persona que tiene algún problema con la aorta? También la presión arterial se debe controlar. Es necesario tomar medicamentos. Se puede hacer sin medicamentos. Y también, si se van a tomar medicinas, ¿cuáles medicinas? Y esos temas los vamos a discutir. Tomando el síndrome de Marfan como ejemplo, los problemas cardiovasculares son la disección crónica, la disección aguda también, problemas de las válvulas del corazón, problemas del músculo del corazón, problemas o trastornos del ritmo, sobre todo fibrilación auricular y enfermedades de las arterias coronarias que provocan infarto de miocardio. También es muy importante entender que hay procesos celulares muy importantes, algo que se le dice vía de señalización, y hay una cadena de moléculas que se les dice TGF-beta. La fibrilina, que es la proteína o la mutación en la enfermedad de Marfan, controla una molécula que se le dice TGF-beta. Esa molécula tiene receptores y también entran reacciones adentro de la célula. Pero esta cadena de reacciones que están dentro de la célula es muy importante en enfermedades de la aorta. Aquí también se ve que hay receptores de angiotensina y también el estrés mecánico o la presión arterial también modifica el mismo sistema molecular. Ahora, losartán es una medicina que es bloqueante de los receptores de angiotensina. Y en el modelo ratón, este es un ratón con aorta normal. Y aquí se ve una aorta grande porque este ratón tiene la mutación de la enfermedad de Marfan, o sea, mutación en la fibrilina. Y con beta bloqueador casi no se altera el diámetro de la aorta, o sea que se parece mucho al ratón que no ha recibido ningún tratamiento. Pero con losartán se controla el crecimiento de la aorta y se ve que es casi como el ratón normal.
Ahora, con ese descubrimiento se hicieron muchos ensayos clínicos con pacientes de Marfan. Ahora, estos pacientes tienen la enfermedad de Marfan, no tienen otras enfermedades. Y sin discutir cada uno de estos estudios clínicos, nada más voy a decir que el efecto no era tan marcado como en el ratón. El efecto de los sartán sí tiene algún efecto en la aorta, pero no tanto. Pero recientemente, hace como 2 meses, se reportó un estudio nuevo que le dicen meta-análisis. Y este meta-análisis tomó en cuenta los datos de todos los pacientes en todos los ensayos clínicos y mostró que los bloqueadores de receptor de angiotensina, o sea, los sartán, sí redujeron la tasa de agrandamiento de la raíz aórtica en aproximadamente la mitad. En particular, estos medicamentos fueron efectivos incluso entre aquellos que ya tomaban un bloqueador beta. Entonces, lo que se ha comprobado es que en el paciente con enfermedad de Marfan es saludable tomar bloqueadores de receptor de angiotensina y también bloqueadores beta. Y se pueden tomar las 2 medicinas al mismo tiempo. Hay una técnica para medir la aorta que le dicen puntuación Z. Y aquí se puede ver, es un poco complicado, pero estos cuadritos enseñan en todos los estudios que si fue favorable o no favorable. Y aquí la conclusión, lo más importante es aquí abajo, este diamante blanco, señala que es favorable tomar estas medicinas. Ahora vamos a hablar un poquito de otros sistemas. Muy importante la columna vertebral en la enfermedad de Marfan, que algunos de ustedes han sufrido problemas, se han operado, que esto también ocurre en la enfermedad de Loeys-Dietz y en otros síndromes. Hay otro problema de ectasia dural que también afecta la columna vertebral, que se ve mucho en las ortopatías genéticas. El problema de osteoporosis existe en niños y en adultos y claro que es un problema para la salud del esqueleto. Ahora, la obesidad es un tema que es de importancia para todos, no nada más los que tienen ortopatías. Por ejemplo, la enfermedad de Marfan, el índice de masa corporal es bajo en los jóvenes, pero ya en la edad media, en la mediana edad, suben de peso y pueden tener problemas con obesidad. Vamos a hablar un poco del sistema respiratorio. Existe una restricción de la expansión pulmonar que aquí se puede ver y es por estos cambios en la pared torácica. Un 20% de pacientes con enfermedad de Marfan, pero también otras enfermedades parecidas, sufren neumotórax o colapso del pulmón. Muchos también padecen de apnea del sueño y en parte es por la anatomía en el paciente que tiene ortopatía o que tiene enfermedad de Marfan. También se acentúa con la obesidad. Se han hecho bastantes estudios de la calidad de vida y desgraciadamente el paciente con Marfan y con enfermedades parecidas tiene problemas de depresión, tiene problemas de dolor crónico y de discapacidad. Ahora vamos a hablar, aparte del tema de la aorta, vamos a hablar en general de la salud. Se publicó este artículo, ya tiene como 20 años, repasando las causas de muerte en Estados Unidos. Y se puede ver que
enfermedades de corazón, de cáncer, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas de los pulmones, son las más importantes causas de muerte. Pero estos investigadores se dedicaron a investigar las causas de esas enfermedades crónicas y las conductas de salud que todos tenemos son muy importantes causas de la enfermedad de corazón, del cáncer, de la diabetes. Entonces, se pueden calificar estas causas también como temas importantes para todos nosotros. El alcohol, problemas con la alimentación, problemas con inactividad física. El alcohol sale 2 veces. Infecciones, agentes tóxicos, accidentes de vehículos de motor, armas, comportamiento sexual, consumo de drogas. O sea que las conductas personales de todos nosotros son muy importantes en nuestra salud. Ahora, vamos a hablar un poquito de esos temas. El primero es el tabaquismo y es esencial dejar de fumar para todos, pero especialmente los que tienen problemas de aorta o problemas de corazón. El consumo de alcohol también es problema. No hay un nivel completamente seguro, pero en general en el mundo los diferentes países tienen diferentes niveles de consumo que se recomiendan, pero en general o 0 o cuando mucho una bebida alcohólica diaria. La obesidad es un gran problema y ahora se reconoce que es una de las causas básicas de la mala salud. Y también la falta de actividad física. Todos estos son comportamientos de salud, conductas de salud que todos nosotros podemos modificar y controlar. Ahora, las personas que tienen enfermedad de aorta, no se sabe exactamente qué nivel de actividad física deben seguir, pero ya empiezan estudios en animales. Se publicó en el 2017 un importante estudio con ratones, señalando que el ratón que tiene nivel de actividad que es nivel mediano, tiene la aorta más saludable. Y el ratón que es completamente inactivo o el ratón que tiene exceso de actividad física, tiene la aorta más enferma, menos saludable. No se han comprobado estos datos en el ser humano todavía, pero es lógico que probablemente la persona que tiene actividad física moderada va a tener los mejores resultados. Ahora, el ataque de corazón o el ataque de miocardio ocurre por factores de riesgo. Los factores de riesgo son presión alta arterial, fumar, tener azúcar elevado, diabetes, o tener problemas con los lípidos, colesterol. Y se puede calcular el riesgo individual de cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta persona, una fórmula que toma en cuenta la edad, si fuma o no fuma, si tiene diabetes o no tiene diabetes, nivel de presión arterial, nivel de colesterol. Esta persona, por ejemplo, tiene una probabilidad de ataque del corazón de 8% en la década siguiente. Y se puede bajar de 8 a 6 tomando estatina, o sea, controlando el colesterol. Sí se puede modificar el riesgo. También la hipertensión, si se controla, baja el riesgo de accidente cerebrovascular, baja el riesgo de insuficiencia cardíaca y baja el riesgo de infarto al miocardio. Vamos a hablar un poquito de la prevención del cáncer, porque las personas que van a seguimiento con el cardiólogo o el cirujano a veces no reciben atención primaria y no se hacen estos estudios. Por eso es
muy importante que cada persona tenga al médico general y atención primaria adecuada. Se pueden hacer estos estudios muy importantes, la mamografía, estudios de colon, y el pap smear, para el cáncer cervical. Y estos son esenciales porque es una lástima que una persona con enfermedad de aorta se enferme con un cáncer que se puede prevenir. También las vacunas, porque anteriormente pues se veía mucho enfermedades, por ejemplo, como el polio, que no tenían un control y estaban los hospitales llenos de personas con estas enfermedades. Pero ahora que tenemos vacunas efectivas, ya casi no existe esta enfermedad. Pero debemos de seguir la recomendación del gobierno o del médico primario con todas las vacunas, no nada más esta. La persona que tiene estas enfermedades necesita cuidado por vida. Entonces hablamos de la atención primaria y así se controlan los factores de riesgo. Se hacen los exámenes de detección de cáncer. Se hace el control de vacunas y también es el primer contacto para la persona que tiene problemas, que tiene síntomas. Claro que todos ustedes o la mayoría de ustedes también necesitan de atención especializada. Eso claro que se hace seguimiento detallado de la aorta o del corazón, intervenciones necesarias, pero todos ustedes necesitan o sus familiares necesitan estas dos cosas, la atención primaria para todo esto y la atención especializada. Ahora, los pacientes o los familiares con estas enfermedades muchas veces tienen preguntas y yo vi que en unos de ustedes mandaron preguntas de antemano y una de las preguntas es si se puede controlar esto con suplementos, por ejemplo, tomando alguna pastilla que tiene elastina o que tiene colágeno. Y no, eso no sirve. El control de estas enfermedades, lo más importante es el control de la presión arterial. Ahora, también muchos preguntan si se necesitan medicinas o si se puede controlar con bajar de peso, por ejemplo, con ejercicio. Y sí se puede controlar con bajar de peso, sí se puede controlar con ejercicio, pero muchos van a necesitar medicamentos. Los que tienen enfermedad de Loeys-Dietz o enfermedad de Marfan necesitan forzosamente beta bloqueantes o bloqueantes como el losartán o las dos clases de medicina, porque estos funcionan para controlar la presión, pero también funcionan controlando esas vías de señalización como TGF-beta. O sea que tienen dos mecanismos. Y muchos preguntan de la actividad física. Y aquí en la clínica de nosotros recomendamos el ejercicio moderado. O sea que la persona debe de caminar o hasta correr, pero no tan rápido que no puede hablar. O sea que yo por ejemplo, cuando camino rápido y puedo hablar, siento que estoy haciendo ejercicio, pero no es un ejercicio exagerado. También levantamiento de pesos. Levantar pesos al grado que uno tiene que aguantar la respiración o pujar, eso es excesivo. O sea, también si uno puede levantar la pesa y hablar al mismo tiempo, eso está bien. Lo que se debe evitar es la presión arterial cuando sube rápidamente con el ejercicio, que es muy exagerado. Eso es lo que daña a la aorta. Bueno, espero que ustedes hayan aprendido algo del conducto, el manejo médico de sus enfermedades. Y estamos aquí en la John Ritter Foundation para servirlos. Y les agradezco mucho la oportunidad de hablar con ustedes hoy.
Gracias.